Y amigos de la prensa, gracias por estar aquí y agradecer también la invitación a Cristian Meyer, secretario de Administración, para que en forma conjunta realizar esta conferencia aclaratoria de un tema pues muy sensible y esperamos que con esta participación se aclaren todas las dudas en beneficio de todos los trabajadores del gobierno del Estado. Y bueno, sin más, quisiera entrar de lleno en el tema que hoy nos ocupa. La ley del Seguro Social comprende dos regímenes: el obligatorio, que es el que están sujetos todas las personas que dentro del ámbito particular o privado están sujetas a una relación de trabajo, regida por el apartado A del artículo 123 constitucional, y el régimen voluntario, en el cual personas que no se encuentran comprendidas dentro del régimen obligatorio desean gozar de los beneficios de la seguridad social. Este grupo comprende las industrias familiares, comerciantes en pequeños, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esta incorporación es voluntaria y requiere de un convenio en el cual el sujeto solicita su inscripción dentro de la modalidad correspondiente y queda sujeto en los términos y condiciones pactadas en el convenio. Dentro de este régimen voluntario se estableció también la posibilidad de incorporar mediante convenio a los trabajadores al servicio de las administraciones públicas, tanto de la Federación como de las entidades federativas y municipios, excluidos en otras leyes y decretos como sujetos de seguridad social. Esta incorporación se maneja como voluntario porque hay que recordar que la ley del Seguro Social surge y es reglamentaria de la fracción 29ª del apartado A del artículo 123 de la Constitución, en tanto que los trabajadores al servicio del Estado se rige por el apartado B del propio artículo 123 y en caso de los burócratas del Estado también por la fracción 6ª del artículo 116 también de la Constitución Federal. Esta incorporación voluntaria surge porque en no pocos casos tanto las administraciones de las entidades federativas como municipales carecen de la capacidad de poder hacer frente por sí solos a la obligación de otorgar la seguridad social a sus trabajadores. Por ello se estableció la posibilidad de que mediante un convenio estas entidades pudieran incorporarse a la seguridad social que brinda el Instituto en los términos y condiciones pactados entre las partes, y es que el artículo 222 de la Ley del Seguro Social y el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización establecen la posibilidad de que el aseguramiento de este tipo de empleados pueda realizarse en distintos tipos de modalidades dependiendo de que tengan establecido su sistema de pensiones para sus trabajadores. Eso sí, la incorporación debe hacerse conforme al salario real integrado, así lo establece la fracción 2ª del artículo 127 de la Ley del Seguro Social. En el caso del gobierno del Estado de Colima, de acuerdo a los antecedentes, sus trabajadores fueron incorporados mediante convenio al Seguro Social en el año de 1981. Posteriormente, y derivado de la aprobación de la vigente Ley del Seguro Social, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, exactamente un año después, el 1 de julio de 1998, el gobierno del Estado de Colima firmó el convenio de regularización de la afiliación de sus trabajadores a su servicio. Esta incorporación incluye la incorporación a los 5 seguros que comprende la ley, que son riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Este aseguramiento de todos y cada uno de los trabajadores quedó registrado en lo que internamente se conoce como modalidad 10, y es la misma en la que se encuentran todos aquellos quienes fueron asegurados por estar en el régimen obligatorio, es decir, no cuenta con ningún tipo de restricción. A solicitud del gobierno del Estado, se firmó el convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los trabajadores al servicio de gobiernos estatales, modificación del esquema de aseguramiento vigente para recibir prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de enfermedades y maternidad, modalidad 38, es decir, una modificación al convenio vigente entre ambas partes, firmado el 1 de julio de 1998, para incluir un esquema de aseguramiento
que solo incluya solamente las prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y enfermedades y maternidad. Este esquema se conoce como la modalidad 38 y comprende la atención médica, quirúrgica y farmacéutica. Por esa razón, se realizan modificaciones al convenio actual a través de la modalidad 38, que es la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de trabajadores estatales, municipales y de organismos de la administración pública. La denominada modalidad 38 ampara a los trabajadores de las administraciones públicas y su núcleo familiar que cumplan con los requisitos de ley, es decir, cónyuge o concubina, hijos y padres del trabajador asegurado, con cobertura de las prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, sin ninguna restricción en cuanto a los servicios médicos que venían prestando hasta antes de la firma del convenio. Las prestaciones en dinero y la rama de seguros que no ampara la modalidad 38, como son invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, serán atendidas por los diferentes mecanismos de protección con el que el propio gobierno del Estado cuenta y que determinó con base en las facultades de la fracción sexta del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente la migración de dichos asegurados está en proceso, por lo que al día de hoy 4.400 trabajadores ya se encuentran registrados en la modalidad 38 de un universo de 6.893. En cuanto a las semanas cotizadas por los trabajadores que estuvieron inscritos en la modalidad 10, para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la ley del Seguro Social prevé esquemas tanto de conservación y reconocimiento de los derechos respecto a los trabajadores, como la posibilidad de continuar siendo sujetos del derecho a recibir una pensión por parte del IMSS. Asimismo, para los trabajadores que deseen seguir cotizando para alcanzar una pensión por parte del IMSS, podrán inscribirse a la modalidad 40. Los recursos que los trabajadores tienen en sus respectivas afores continúan siendo de su propiedad y serán utilizados para fondear una posible pensión a la que podrán llegar a acceder como asegurados, o podrán devolverse una vez que cumplan con el requisito de la edad y les sea negada la pensión por no reunir el requisito de las semanas cotizadas para acceder a la pensión. Eso es la participación, esa es la aclaración que tenemos nosotros dentro del convenio con el gobierno del Estado, y queda, creo, aclarado muchos de los aspectos que se venían preguntando muchas de las clases trabajadoras, y pues decirles que la cobertura médica está garantizada en el Instituto del Seguro Social. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Para nosotros es muy importante transmitir esta información y vamos a complementar lo que expresó el delegado con la historia específica del gobierno del Estado de Colima. Como bien lo menciona el delegado, el gobierno se afilió de manera voluntaria al Instituto Mexicano de Seguro Social en el año 81, obviamente con la idea de hacer las prestaciones médicas, el servicio médico. Desde el 1962, haciendo memoria, ya existía una ley de pensiones que cubre la parte de retiro y cesantía. ¿Cuál fue la historia que se vio en las décadas posteriores? Bueno, en el año de 1997 se suscribe un nuevo convenio de incorporación en donde el gobierno del Estado inscribía a los trabajadores con un salario topado e inició con 2.5 salarios mínimos hasta llegar a 4.1 salarios mínimos. Lo anterior se daba en ese año independientemente de que el convenio decía que se inscribirían a los trabajadores a salario real ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Anexo a continuación les voy a leer el extracto de lo que dice la cláusula tercera del convenio de 1998. Leo el texto. Tercera. El gobierno del Estado inscribirá, de acuerdo con la ley y sus reglamentos, a los sujetos de este convenio conforme al salario real que perciban, sin que puedan quedar inscritos en un nivel inferior al salario mínimo general de la región de Colima.
así como a cumplir con todas las obligaciones que son a su cargo conforme a lo dispuesto en la ley y sus reglamentos. Entonces, durante varias décadas esto se dio de manera irregular, es decir, el gobierno del Estado estaba cotizando durante todo este tiempo desde 2.5 hasta 4.1 salarios mínimos de manera general, no se estaba cotizando el salario real. Adicional a esto, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social hizo una auditoría del ejercicio 2014, es decir, antes de que entrara esta administración. En esta auditoría, el Instituto dictaminó que el gobierno del Estado estaba incumpliendo al no tener a los trabajadores inscritos a salario real, por lo que después de las aclaraciones y recursos que se tuvieron por parte del gobierno, se estableció un crédito fiscal de 130 millones de pesos a pagar a 4 años, que al finalizar los pagos después de multas, intereses y recargos, se estarán pagando 200 millones de pesos, los cuales se están descontando mensualmente de las participaciones federales del Estado. Por esta situación, era financieramente impostergable regularizar la inscripción de los trabajadores ante el IMSS para evitar cualquier otro crédito fiscal por parte de la institución. Hay que recordar que la obligación por parte del gobierno del Estado es cubrir todo lo que mencionó adecuadamente el delegado, es decir, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y la parte de guarderías. La parte de invalidez y vida, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez está cubierta por la ley de pensiones, tanto la que se había establecido en 1962 como la que se reformó el año pasado. Sin embargo, hay que recordar de que no había una sustentabilidad financiera en la ley anterior. Y por lo tanto, si bien había una ley que los protegía a los trabajadores, esa ley no estaba sostenida con bases sólidas de manera financiera. Esto se cambió el año pasado. Después de casi 50 años, el gobierno alcanzó consensos para realizar una reforma al sistema de pensiones estatal, por lo que principalmente se amplía a un grupo de trabajadores los requisitos de jubilación y las nuevas generaciones se jubilarán a los 65 años de edad. Los trabajadores cotizarán con base a salario real más sus prestaciones extraordinarias y el gobierno del Estado pagará el gasto corriente, los jubilados y pensionados actuales y realizará aportaciones al nuevo sistema de pensiones. En este primer año se proyecta destinar cerca de 100 millones de pesos de aportaciones al nuevo Instituto de Pensiones, más cerca de 871 millones de pesos para los trabajadores que ya se encuentran jubilados y pensionados. Es decir, el gobierno del Estado erogará cerca de 1.000 millones de pesos para cubrir los temas de cesantía y vejez, la pensión del trabajador, que es algo muy, muy sensible. Debido a lo anterior, si bien sería una buena acción por parte del gobierno de que pudiera tener la capacidad de tener un doble sistema pensionario, financieramente es imposible. Pudimos, como gobierno, durante décadas, cotizar 4.1 salarios mínimos, pero definitivamente no se tiene la capacidad financiera para cotizar doble sistema pensionario a salario real. Adicionalmente, tenemos un presupuesto de egresos de servicios personales que autorizó el Congreso, en donde concluyó el mismo Congreso que la proyección inicial de los servicios personales era muy elevada, por lo cual solicitó realizar ajustes necesarios para que pudiera autorizarse el presupuesto, por lo que se asignó a la partida de seguridad social la cantidad de 136.5 millones de pesos. Debido a esto, se tenía la imperiosa necesidad de realizar los ajustes necesarios al modelo de inscripción para poder cumplir con el tope presupuestal. Y como punto final a esta descripción de hechos que nos hizo que decidiéramos cambiar de modalidad a la 38, es que hay una ley de disciplina financiera que claramente estipula que no se puede gastar más de lo que se tiene presupuestado en la ley de egresos, específicamente en el capítulo 10.000. Y entonces,
Esto derivó de una decisión responsable por parte del gobierno del Estado para regularizar a los trabajadores de confianza a la cotización en salario real. En la inscripción de modalidad 38, como lo mencionó perfectamente bien el delegado, se cubre toda la parte de servicio médico, lo que va a ser retiro, cesantía y vejez, toda la parte pensionaria, lo estaremos cubriendo como bien estipula la nueva ley de pensiones. ¿Qué es importante mencionar por parte del gobierno del Estado? Es muy difícil poder transmitir la información de manera general a todos y cada uno de los trabajadores que tienen una situación particular. ¿Y a qué me refiero? La ley del Instituto Mexicano de Seguro Social cambió en el año 1997. Hay trabajadores que se rigen bajo la ley anterior, la ley 73 que se conoce, y hay trabajadores que se rigen bajo la ley 97. Hay una gran diferencia en el deber proceder por parte de los trabajadores en lo que les conviene hacer si tienen pocas semanas cotizando en el Seguro Social o si ya tienen muchas semanas cotizadas. Y también es muy diferente su situación si tienen 20 o 25 años o si ya están cerca de la edad de jubilación, 55 o 60 años. Entonces, lo que vamos a hacer en el gobierno del Estado es de que en las siguientes semanas vamos a instalar un módulo de información en donde de manera personal y particular vamos a asesorar a todos y cada uno de los interesados para no nada más las cuestiones del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde, como ustedes ven, la relación y la comunicación es directa y excelente, sino también con el propio sistema pensionario. Estoy seguro de que todos los trabajadores siempre tienen dudas en cuanto a todas las prestaciones que tienen derecho y cómo poder aprovecharlas al máximo, y por lo tanto estaremos abriendo ese módulo para atenderlos de manera personal y darles las recomendaciones específicas para el caso. Aquí lo mencionaba también el delegado, existe la posibilidad de aportaciones voluntarias en la modalidad 40 para que aquellos trabajadores que ya estén cerca de la edad de jubilación y tenga las semanas cotizadas acumuladas, como bien lo mencionó, respetando lo que dice el Instituto Mexicano de Seguro Social, puedan aprovechar esa antigüedad que ya tienen generada en dicho instituto y puedan también entonces pensionarse por ese lado. Y no nos vamos a detener ahí. En conjunto con la Secretaría de Trabajo vamos a extender posteriormente este módulo de información para la población en general, porque también y ustedes, muchos de ustedes cotizan en la modalidad 10 del régimen obligatorio si están en la iniciativa privada. Estoy seguro que podrán tener dudas respecto a cuál es su situación particular en cuanto a los derechos que tienen y qué es lo que les conviene hacer desde el punto de vista de planeación de su retiro y vejez. Por lo tanto, nos coordinaremos con la Secretaría de Trabajo para ese módulo, una vez que haya atendido a todos los trabajadores del gobierno del Estado, pueda también dar servicio a toda la población en general que tenga dudas y que podamos ayudar para que pueda tener la mejor pensión posible. Dicho eso, les agradezco otra vez su presencia y estamos dispuestos a recibir las preguntas y dudas que puedan tener. Yo empezaría la última, por favor. Estamos hablando de un módulo. ¿Cuándo y en dónde? ¿O nada más es una idea? No, es una realidad. Vamos a instalarlo a partir del mes de junio en la Dirección de Capital Humano, aquí en el complejo administrativo edificio B. Que quede claro, únicamente estamos hablando de trabajadores de confianza o sindicalizados internos. En este momento, solamente los trabajadores de confianza están inscritos en la modalidad 38. El proceso de los trabajadores sindicalizados se está analizando de manera paralela. La duda más relevante que me han comentado es: ¿qué va a pasar con mis semanas cotizadas? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo ya gané en 15, 18, 20 años que estoy aquí trabajando? ¿En el Seguro Social o en pensiones? En pensiones y el Seguro Social. Bueno, si les parece bien, yo contesto de pensiones. En pensiones, obviamente, y bueno, voy a aprovechar la pregunta para aclarar también algunas situaciones que se han dado respecto a este tema. El Instituto de Pensiones
como bien saben, está de reciente creación y está abarcando todas las entidades públicas del Estado, excepto la Universidad de Colima. Es decir, todos están juntos en este nuevo Instituto de Pensiones. Sin embargo, no están revueltos. Cada municipio y cada entidad pública tiene su propia cuenta institucional, en donde se tiene su propia cuenta bancaria. Las aportaciones que hacen, por ejemplo, en el municipio de Manzanillo, tanto los trabajadores como el gobierno del municipio de Manzanillo, van a una cuenta bancaria del Instituto de Pensiones, pero que específicamente es de la cuenta institucional de Manzanillo. A diferencia de, por ejemplo, el gobierno del Estado, donde las aportaciones del gobierno del Estado, de los trabajadores y del propio gobierno van a otra cuenta institucional. Todas las semanas que se estén cotizando bajo este nuevo instituto van a estarse sumando en el propio Instituto de Pensiones y, por ejemplo, si un trabajador de Manzanillo posteriormente deja de trabajar ahí y se va a trabajar al gobierno del Estado, hay un procedimiento para que se lleve esos beneficios, tanto de antigüedad como económicos, de la cuenta institucional de Manzanillo a la cuenta institucional del gobierno del Estado. Esa situación, sobre todo para los trabajadores de confianza, es de gran importancia porque anteriormente la ley no lo cubría. De hecho, había 6 municipios que no estaban afiliados a la Dirección de Pensiones anterior. Ahora todas estas antigüedades que se tienen se estarán acumulando en el nuevo Instituto de Pensiones, y la parte de la antigüedad que los trabajadores hayan acumulado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, le pediría al delegado que la pueda contestar. Sí, en relación a la pregunta, como bien lo dijimos anteriormente, las semanas cotizadas que tienen los trabajadores no se pierden. Pueden seguir cotizando si es que todavía no cumplen con los requisitos, con la ley anterior de las, si no cumplen todavía las 1.250 semanas o los 60 años de edad, o con la ley anterior que son 550 semanas, pueden entrar a la modalidad 40 para que sigan cotizando y puedan cumplir con el requisito y llegando a un determinado momento tener ya la pensión. Bajo su propio costo. Así es. Yo voy a pagar. Así es. Correcto. Gracias. Sí. En el módulo de atención a los trabajadores les vamos a poder dar todo el camino para que puedan saber cómo inscribirse y hacer sus aportaciones voluntarias en la modalidad 40. Creo que había una... Si hay, también la ley prevé un periodo de conservación de derechos. Alguien que deja de cotizar ahorita tiene, por ejemplo, 58 años y su conservación de derechos le llega a los 60 años sin tener que hacer alguna aportación adicional con las semanas que ya tiene cotizadas. Si cumple con los requisitos hacia las 500 semanas, puede en 2 años pedir su pensión sin tener que hacer una aportación más. Como bien lo decía el secretario, es muy difícil dar un consejo general. Hay necesidad de ver cada caso en concreto para ver si cotizó en la ley anterior, si cotizó en la ley nueva, su edad, sus semanas cotizadas, y darle cuál sería la mejor solución posible. Estamos hablando de cuántos trabajadores de confianza. Son aproximadamente 4.400. Todos ellos migraron ya a este nuevo esquema. Así es, a partir de mayo. La única excepción son los trabajadores que tienen niños en guarderías porque no las cubre. En este proceso gradual que mencionaba el delegado, vamos a establecer las condiciones adecuadas para que el gobierno del Estado cubra también la parte de guarderías en el futuro, mientras esas trabajadoras y trabajadores que tienen niños en guardería puedan seguir llevando sus niños a las guarderías del Seguro Social. Quisiera decirles, por favor, en forma adicional al módulo de información que va a tener el gobierno del Estado, decirles que las puertas de la delegación del IMSS, con todas las subdelegaciones de Tecomán, Manzanillo y Colima, están abiertas para aclaración e información, de tal forma para que quede todo aclarado en forma particular, porque ya como bien lo dijimos aquí, cada caso en especial hay que atenderlo.
En el tema de guarderías, justamente, ¿qué es lo que se va a hacer o hasta cuándo el gobierno del estado podría absorber este? En este caso, el DIF va a establecer una guardería que va a tener la ventaja de que va a poder acoplar el servicio a las necesidades específicas de los trabajadores del gobierno del estado. Aquí tenemos enfrente una guardería, el plan es de que se adapte esa guardería con todos los servicios y obviamente toda la regulación necesaria para atenderlos adecuadamente. Ya lo hace ahora como guardería subrogada del Seguro Social, y vamos a estudiar cuáles son los horarios ampliados que necesitan los trabajadores del gobierno del estado y los servicios específicos que pudiéramos adicionar en ese sentido. Cuando estemos listos y preparados, haremos esa migración. ¿Cuántas son las guarderías? Aquí estamos hablando de una, pero en total, ¿cuántas son? En el caso de Colima tenemos esta, en el caso de las poblaciones, sobre todo Tecomán y Manzanillo, estamos estudiando si lo hacemos a través del caso o a través de algún otro medio. En el caso, por ejemplo, de que las madres tengan en guardería a sus hijos cerca de su domicilio y ahora van a tener que venir hasta acá, ¿hay alguna manera? Es parte del análisis que estaremos haciendo caso por caso.